Continuamos con la serie de Vino Nuevo, ya llevamos algunos domingos y te recuerdo el texto principal con el que arrancamos. David lo volvió a recordar la semana pasada y es esa parábola que Jesús habla cuando le hacen esa pregunta, recuerda sobre el ayuno, y bueno, no voy a volver a ese texto que ya lo enseñamos, pero Jesús enseña esta parábola en un contexto donde él estaba anunciando todo lo nuevo que venía con la venida de Jesús. Hasta entonces todo estaba basado en el Antiguo Pacto, lo que leemos, lo que sabemos del Antiguo Testamento, y Jesús está anunciando que ese vino nuevo, hablando del Evangelio, ese vino nuevo representa el Evangelio que venía a través de Jesucristo, lo que iba a acontecer con su muerte, con su resurrección. Todo el sistema iba a ser cambiado por medio de esa venida de nuestro Señor Jesús. Y él está hablando y está anunciando con esa parábola de los odres y del vestido, recuerdas, y del odre nuevo y el vino nuevo que tiene que ser derramado en odres nuevos. Él está anunciando que todos aquellos que no fueran capaces de sacar las estructuras antiguas no iban a poder contener el nuevo sistema, el evangelio que estaba llegando a nosotros por medio de Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdas aquello, no? Y eso es lo que significa literalmente en esa parábola el vino nuevo, el evangelio que se nos ha acercado y el reino de Dios que se acercó por medio de Cristo Jesús, y cómo tenemos que prepararnos, y en esa época más, ¿no? Cuando todavía vivían bajo ese antiguo pacto, para recibir lo nuevo que Jesús traía y trae. Y en toda la palabra de Dios el vino tiene simbologías preciosas. Sabemos que el vino, y lo usamos para recordarla, el propio Jesús nos lo enseñó, que recordar su sangre derramada. Pero en muchas partes de la Biblia el vino tiene la simbología del Espíritu Santo. De hecho, el propio apóstol Pablo, lo citamos semanas atrás, en un versículo lo dice, ¿no? O lo deja entrever, cómo no tenemos que embriagarnos con vino, porque hay disolución en ello, hay una mezcla, y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y en varias partes hay muchos textos que hablan sobre ese vino precioso, súper proféticos, ¿no? Leímos un salmo la última vez también en el Antiguo Testamento, pero el vino apunta a esa obra de renovación que el Espíritu Santo hace en nosotros. No solo con lo central que Jesús enseñó en esa parábola sobre el nuevo sistema que él iba a traer, sino cómo el Espíritu Santo es el que renueva nuestros pensamientos. La palabra es la que trae una renovación de pensamiento, pero es el Espíritu, es por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros que nuestros pensamientos, y por consecuencia nuestra forma de ser, nuestro caminar, nuestras decisiones son transformadas. Todos queremos esa renovación. Si yo preguntara aquí a los que estamos en esta sala, ¿quién quiere el vino nuevo que trae el Espíritu Santo? Pues dudo que alguien me dijera que no. Todos levantaríamos nuestra mano, todos diríamos sí. Si alguno me dijera que no, pues luego oramos por él. Luego le sacamos la dureza ahí del corazón orando. Pero yo creo que todos, que mínimamente entendidos en los beneficios que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, todos diríamos sí. Yo quiero ese vino nuevo. Ahora, he estado estudiando esta semana, a ver, eso no es estudiar, he visto unos vídeos de YouTube, básicamente unos tutoriales de YouTube. Algunos lo llaman a eso estudiar, pero no es estudiar. Pero bueno, donde esté un buen vídeo de YouTube, que se quite un libraco así de gordo, ¿no? No, es broma. Pero he estado viendo vídeos de YouTube para entender un poco lo que iba a hablar del proceso del vino, del proceso desde que se siembran las vides, crecen los racimos en los campos, y cómo se llega desde aquí, desde estos racimitos hasta aquí. Y me ha sorprendido, hombre, algo uno sí sabe, ¿no? Escucha cosas, pero me ha sorprendido el ver los vídeos. Pues lo explicaban muy específicamente. Me ha sorprendido por cuántos procesos pasa la uva hasta llegar a ser un vino. Es impresionante. Te lo voy a contar, te voy a dar una masterclass así de 2 minutos para ahorrarte ver los vídeos de YouTube. Mira, desde que se siembra y los campos llenos de vides, todo empieza porque hay un equipo de trabajadores que siguen haciéndolo manualmente. Sé que hay máquinas también, pero la mayoría de personas que se dedican al vino prefieren la recogida manual, se conserva más la uva. Entonces se dedican a ir por todos los campos donde hay vides con unas tijeras especiales que se llamarán de podar, o no sé cómo se llamarán esas tijeras, la verdad, y van cortando racimo a racimo de las vides. O sea, es un trabajo arduo.
Imagínate toda una vid llena de un montón de racimos de uvas, y van cortándolos, van echándolos a unos camiones, y el siguiente proceso por donde pasa la uva es que es seleccionada. Hay otros trabajadores que se dedican a, cuando ya los primeros lo han recogido, se paran con todos los camiones o cestas llenas de racimos de uva y van seleccionando las que valen y las que no. Según la temporada, sabes que salen más amargas, más dulces, y ahí pues los entendidos saben cuál coger, cuál no, y hay una selección. Después de esa selección hay otro proceso por donde pasa la uva, que es de limpieza. Se les quitan las ¿cómo se llaman? Estas cositas, ¿no? Las pequeñas ramitas, se las va sacando, se las limpia, se las lava, pues pasan un proceso también donde se purifica la uva, se limpia la uva. Después de eso pasan a ser prensadas. Antiguamente, hemos visto muchos vídeos o incluso películas, ¿verdad? Antiguamente sabéis que se pisaba la uva, era todo un espectáculo, ¿verdad? Los tiempos de vendimia y los tiempos de pisar la uva. Hoy en día hay unas máquinas que prensan la uva y sacan el jugo de la uva. Es prensada, es presionada para que todo su jugo salga. Pero no acaba ahí la historia. Después de que se prensa, ya todo esto que te estoy hablando ya son meses, ¿eh? O sea, esto no es así, express. Si alguien entiende y me equivoco, pues que me corrija, pero es algo lento. Después de que es prensada y ya se queda el jugo, ya se queda el líquido, entra en un proceso de fermentación. Sabéis que al vino no se le añade alcohol. No es como otras bebidas artificiales, alcohólicas, por así decirlo, que no se le añade un alcohol, sino que en la fermentación hay unas que no me acuerdo ahora, mira que lo he visto en la semana, pero no me acuerdo cómo se llama. Tiene unas partículas que en la fermentación es lo que le da el alcohol a ese jugo, a ese vino, ¿sí? Y esa fermentación tiene un tiempo y después hay un reposo. No es lo mismo para un vino blanco que para un vino tinto. Me he enterado también de todo eso esta semana, para un rosado. Cada vino tiene su tiempo de espera, y ya lo último proceso es cuando se mete en estas botellas. Además me han traído un buen vino, es un Viñalbali, ¿eh? Me han traído un buen vino. Ya, luego le daré un sorbito porque está rico, este vino está muy rico. Y no es fácil y no es rápido llegar de aquí a aquí. Entonces, cuando todos queremos el vino nuevo de parte de Dios, cuando todos queremos esa renovación que el Espíritu Santo trae en nuestras fuerzas, como aprendimos con Rubio, en nuestros pensamientos, tantas cosas, ¿no?, que estamos aprendiendo, no es fácil llegar de aquí hasta aquí. Y todos queremos esto. Todos queremos el resultado final, ¿verdad? El Viñalbali rico, fresquito, y que ahora tengo ganas de ver porque tengo calor, pero no voy a hacer, se me va a subir y voy a predicar lo que no debo. Pero todos queremos esto. Lo difícil y lo que cada uno de nosotros muchas veces en nuestra vida rechazamos y no queremos es el proceso desde aquí hasta aquí. Ahora yo quiero hablar en esta mañana y quiero enseñarte cómo los procesos son necesarios. Cuando hablamos de procesos, hablamos de dolor. Cuando hablamos de procesos, hablamos de sufrimiento. Los procesos son las situaciones, a veces que nos hemos metido nosotros mismos, y Dios en su gracia y su misericordia usa esas situaciones para enseñarnos. Él es tan bueno. A veces son simples consecuencias, el dolor de malas decisiones que hemos tomado, pero Dios es bueno y Él hace todo para bien cuando tenemos un corazón dispuesto. Y a veces son circunstancias que llegan de repente a nuestra vida. Una enfermedad a veces irrumpe en nosotros o en un familiar, una situación económica, una situación en la familia, en el matrimonio, con los hijos, no lo sé, pero son situaciones que llegan de repente y causan un dolor en nuestro corazón. En ese momento empieza un proceso en nuestras vidas. La mayoría de nosotros estamos en procesos y pues déjame decirte que creo que nunca dejaremos de estarlo. Cuando no es uno, será otro, pero Dios siempre trabaja en nosotros. Y los procesos, como digo, traen ese dolor, traen ese sufrimiento, pero es lo único que transforma nuestras vidas. Cada uno de nosotros, yo sé que en el fondo de nuestro corazón anhelamos parecernos más a Jesús. Él es nuestro modelo, Él es perfecto. Él es, conocer a Jesús, como cantábamos ahora, verle en los evangelios, ver la vida de Jesús, ver el corazón de Dios en toda la palabra, despierta en nosotros una admiración, un asombro tan fuerte. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta. Y yo sé que cada uno de nosotros aspiramos o queremos a ir creciendo en una estatura cada vez más parecidos a Jesús.
Ahora, eso sí o sí va a conllevar procesos. Esa transformación en nuestra vida no es automática. A mí me encantaría coger esto y bueno, a mí no, a los que se dedican, ¿cómo habíamos dicho que se llamaban? Vinicultores. A los vinicultores les encantaría llegar, pum, y al momento tener esto. Se ahorrarían muchos sueldos de trabajadores entre medias, mucho tiempo de espera. Todo sería más rápido y más productivo. Pero no podemos saltarnos los procesos. Si queremos transformación, tiene que haber procesos en nuestra vida. Si queremos que nuestra vida sea cambiada, si queremos que en las áreas de nuestra vida cada vez se parezcan más a Jesús, sí o sí va a haber procesos. Es imposible transformación sin procesos. Y quiero leerte Santiago 1, del 2 al 12, en la NTV. Son unos versículos que te confieso que por muchos años yo lo leí, porque el inicio, el versículo 2 es súper conocido. Y por muchos años yo lo leí y yo tuve un pleito ahí con Dios con este versículo. O sea, no en plan mal de estar enfadada, no. Pero si hay versículos que tú los lees y tú dices, ok, lo creo porque lo pone tu palabra, pero esto no es verdad, yo no vivo esto. O sea, esto es imposible que yo pueda vivir esto. Es el versículo de Santiago que habla de tener sumo gozo en las pruebas, ¿sí? Te suena, ¿no? Seguro. Por muchos años yo le cité ese versículo al Señor y le dije, no te estoy diciendo que mientas porque sé que no mientes, pero a mí esto no se me hace real. ¿Quién tiene gozo extremo? Porque dice, te voy a leer la NTV, pero en la Reina Valera, que es la que más conocemos, dice sumo gozo. O sea, habla de una alegría extrema. ¿Quién tiene una alegría extrema en medio del sufrimiento? ¿Eso cómo se come? Hablando de como madrileño, ¿no? ¿Cómo es eso? Señor, yo eso no lo experimento. No te pongo en duda, pero pues yo no lo veo real. Ahora, con estos últimos años, por medio de procesos en mi vida, como que se me ha abierto los ojos a entender un poquito más este versículo. Porque realmente el gozo no es por el sufrimiento en sí, sino el gozo es por el resultado que amo y anhelo que sea transformado mi corazón. Cuando pasas un proceso y llegas al final del proceso, ha sido tan transformada ese área de tu vida que cómo no vas a decirle al Señor gracias y alegrarte por el dolor que has sufrido. Ahora, en el mero, como dicen en México, en el mero momento del dolor y del sufrimiento, entender o madurar lo que estamos viviendo sí nos lleva a tener ese sumo gozo. Difícil de entender, pero sí es real. Porque supera la alegría de lo que está siendo transformado en mí al dolor que estoy sintiendo. Porque me estoy viendo un área que de repente es más parecida a Jesús. Este área que yo aquí era duro, este pecado que ni siquiera lo había visto en mi vida, me he podido arrepentir, he recibido su gracia y he sido cambiado. Y eso trae un gozo en medio de la prueba, en medio del dolor, que supera al propio dolor. Sí es real este versículo. Te lo voy a leer en la NTV porque está muy clarito aquí. Dice así, y abre tus oídos, son versículos, toda la Biblia puede cambiar y cambia nuestra vida, pero estos son versículos que si los captas te van a transformar. Vamos a leerlo. Dice así, amados hermanos, del 2 al 12, me voy a saltar algunos pero os aviso. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, Reina Valera dice paciencia, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. El gozo es cuando empiezas a ver el dolor como una oportunidad. Cuando dejas de quejarte de ese dolor, cuando dejas de amargarte por ese dolor y empiezas a dar gloria a Dios, porque si no tuviera este dolor, yo no estaría siendo cambiado. No sé si lo has vivido alguna vez, pero es lo que está diciendo aquí Santiago. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y serán completos y no les faltará nada. Cuando se completa un proceso en nuestra vida podemos decir esto. Dice lo siguiente, si necesitan sabiduría, y entiende que aquí la palabra sabiduría no es tanto sabiduría para el día a día, sino la comprensión espiritual del propósito de la prueba que estoy viviendo. ¿Sí me entiendes? Si no tienes comprensión espiritual de la prueba o el dolor que vives, dice, el que necesite sabiduría, y dice a continuación, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará.
¿No entiendes espiritualmente el proceso y el dolor que estás viviendo? Aquí tenemos licencia. Dice que se la pidamos. No le molesta que le pidas esta sabiduría. Es más, le agrada que se la pidas. Él te la va a dar. Dice, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Qué maravilla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Son las personas que un día tienen una fe super power y a los 2 días viven en pura incredulidad. Hoy declaro sus promesas y mañana estoy anclado en mi propia realidad. Eso es la inestabilidad. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Vámonos al 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Podría dejar de predicar ahora mismo, ¿verdad? Con estos versículos podría parar de predicar. Son versículos para que tomen nuestro corazón, para que empapen todo lo que hay en nuestro interior y aprendamos a vivir bajo esta revelación que nos enseñan estos versículos. Hay recompensa cuando soportamos la prueba, cuando se arraiga en nosotros, cuando se desarrolla en nosotros la paciencia. Ahora, antes de pasar a 4 puntos que te quiero explicar, porque mi anhelo y lo que le he pedido al Señor con esta palabra es que seamos una iglesia entendida en las pruebas. Seamos una iglesia que aunque nos duelan las pruebas, porque duelen, y ese es el sentido, ¿no?, de la prueba, el dolor es lo que causa un cambio, y ahora lo vamos a ver. Pero más allá de que simplemente las pasemos, entendamos la necesidad de nuestro corazón y nuestra buena actitud dentro de esas pruebas. Aprendamos como iglesia, perdón que aquí con este micrófono alguien se tape una tos. Aprendamos en medio de las pruebas a abrazarlas, a amarlas, a agradecer al Señor por las pruebas. No seamos de aquellos que siempre se sientan y solo se quejan a esperar que esta temporada acabe, sino que abracemos las temporadas de prueba, porque las necesitamos. Porque mucho de lo que va a pasar, y lo vamos a ver al final, en nuestras familias, en nuestra nación, depende de que seamos una iglesia que comprenda las pruebas, que abrace las pruebas y que supere las pruebas. Y te cito algunas cosas en la Escritura, porque la Biblia está llena de procesos en medio de personajes bíblicos. Todos pasaron por procesos, todos. O sea, podría predicar de cualquier personaje bíblico de procesos. Pero te voy a citar estas frases para que entiendas qué necesidad tenemos de procesos. No hay una tierra prometida sin un desierto. Todos queremos la tierra prometida, pero nos olvidamos que para llegar a ella había un desierto. No hay promesas sin procesos. No hay destino sin tormentas. ¿Recuerdas esa tormenta con Jesús? Esa historia empieza Jesús diciendo, vamos al otro lado. No hay un destino, no hay un cambio de temporada sin una tormenta. No hay un rey David sin un Saúl. No hay un gobernante de Egipto como fue José sin una cárcel. Y no hay un líder como fue Moisés sin un desierto de Madián. Y podría seguir poniendo ejemplos. El proceso es necesario. El proceso de aquí a aquí es necesario. De hecho, no hay otra manera y no hay otro camino. Quiero decirte estos 4 puntos para que podamos entender y abrazar estas temporadas. Número 1, el dolor doblega nuestra voluntad. Ya el título está fuerte, ¿verdad? El dolor doblega nuestra voluntad. Hay un autor que es C.S. Lewis, él escribió las Crónicas de Narnia, pero tiene muchos otros libros maravillosos y muy profundos, y me gusta mucho ese autor, y él habla en sus libros sobre el dolor. Hay muchas ocasiones él habla sobre el dolor, y él explica que el dolor es como el megáfono que Dios tiene para llamar nuestra atención. Es como, él literalmente dice que el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo, porque lo que más nos hace girar nuestro rostro al Señor, lo que más nos hace rendirnos y buscar de Él, es el dolor. Al dolor ninguno de nosotros pasamos, no nos pasa inadvertido el dolor a ninguno de nosotros. Cuando irrumpe el dolor en nuestra vida,
Mira, hasta tú lo ves ahí fuera, hasta los que se declaran ateos en los momentos extremos de dolor, si saben que eres cristiano te buscan. Y seguro que en su soledad hasta levantan una oración. El dolor nos hace buscarle. El dolor provoca en nosotros reacciones que nada más provoca. El dolor es la herramienta más fuerte que Dios tiene para que nuestra voluntad sea vencida por Jesús, entregada a Jesús. Porque la lucha más grande que tenemos para cristianos no es venir a la iglesia, ¿eh? Bueno, algunos están todavía en eso, ¿no? Pero algunos ni eso. Pero no es la lucha más grande que tenemos, ni siquiera hacer el TCD o no pecar, no. La lucha más grande que tenemos como hijos de Dios es doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Eso es una guerra constante en nosotros. Y tú y yo llegamos con unas voluntades como si fuera un globo mega hinchado, o sea, bien inflamadas nuestra voluntad. Así llegamos. Y si estuviéramos en un panorama constante de una vida tranquila, confiada, todo paz, todo bien, no hay enfermedad, no hay problemas, ¿crees que muchos de nosotros nos hubiéramos girado a buscar a Jesús? No. La mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, llegamos a Cristo por una necesidad que se nos plantó y buscamos de Él. Hoy muchos de nosotros seguimos aquí, gracias a Dios hemos aprendido a buscarle, no por lo que Él me dé, sino por quién es Él. Pero el inicio de muchos, por no decir todos, fue por una necesidad. Y si tuviéramos una vida permanentemente estable, sin problemas, ¿crees que nuestra vida sería una vida dedicada a buscar de Dios? No. El dolor nos hace buscar al Señor. El dolor nos hace humillarnos. El dolor no pasa inadvertido. Cuando llega una temporada de dolor, uno se revisa lo inirrevisable. Revisa si hay pecado, revisa si hay esto. O sea, hay pecados que permanecen ocultos para nosotros mismos años. Y solamente el dolor nos hace rendirnos y permitir que el Espíritu Santo nos muestre ciertos errores, ciertos pecados. Te voy a leer una frase de C.S. Lewis, de este autor, que me ha encantado. Porque todos, cuando viene el dolor, todos sabemos que algo va mal. Y eso nos hace buscar. Y dice así este autor: el dolor es imposible ignorarlo. Podemos descansar satisfechos en nuestros pecados y estupideces, pero el dolor, en cambio, reclama insistentemente nuestra atención. Wow. Muchas veces, y nos pasa a muchos de nosotros, permanecen ocultas a nuestros ojos, como digo, errores y pecados que hay en nosotros. El dolor los expone muchas veces, pero como que Dios te da una oportunidad. Y cuando no somos capaces en ese sufrimiento, en ese dolor, de venir a un arrepentimiento, de cambiar esos errores que se nos han sido mostrados, ¿sabes lo que sucede? Sucede, aparte de que te amargas en esa prueba, en ese proceso, sucede un efecto rebote contrario. Es que esos pecados y errores se vuelven incluso la plataforma para errores nuevos. O sea, como que nos entorpecemos todavía más para pecados que antes ni siquiera teníamos. Por eso esas oportunidades, cuando hay dolor en nuestra vida, son oportunidades de gracia de parte de Dios para rendirnos, para que mi voluntad por fin sea doblegada. Muchos de los que estamos aquí y llevamos años en el Evangelio, aún vivimos vidas sin que nuestra voluntad esté doblegada al Señor. Y venimos y disfrutamos y servimos y amamos al Señor y bien y todo lo que tú quieras. Pero la transformación sucede cuando mi voluntad es entregada. Cuando de veras yo me someto a la voluntad del Padre. Ese es el acto más difícil y solo el dolor tiene la capacidad de meternos en ese proceso. El dolor hace que se torne nuestro corazón a preferir a Dios antes que otros placeres. Eso solo lo trae el dolor. Las etapas estables donde todo va bien no provocan esto en nosotros. Por eso Dios, que es nuestro Padre, y los que somos padres sabemos cómo sufren nuestros hijos cuando no les das algo que quieren. Cuando tienen una rabieta hay veces que ni empatía tenemos y estamos ya hartos, ¿no?, de sus pataletas a veces. Pero cuando ya un niño va madurando y realmente ves que sufre porque no le das algo que él quiere con todo su corazón, y tú no puedes dárselo porque sabes que no le conviene, porque no es el momento, y le ves sufrir, imagínate el corazón de Dios con nosotros en los procesos.
Porque Dios en un momento podría retirar el proceso, todo está bien. Pero Dios sabe que es necesario ese proceso, porque nos ama, porque sabe que si no es de esa manera, no vamos a madurar, no vamos a crecer, no vamos a ser transformados. Y Dios nos ofrece todas las herramientas para pasar ese proceso. Él nos ayuda, para eso tenemos al Espíritu Santo. Porque Dios no nos niega la felicidad. Con esto no estoy predicando el evangelio que hace años se predicaba de, no, cuanto más pobre mejor, y cuanto más casi que tienes que buscar el sufrimiento, porque si no sufres parece que no estás siendo un hijo de Dios. No, cuidado. Yo estoy hablando de los procesos que vienen y no los aceptamos. Y nuestro corazón no se rinde en ese proceso. No estoy hablando que tengamos que buscar el sufrir por sufrir, ¿me explico? Dios nos da momentos de felicidad. Pero decía este autor, y leía algo de su libro que hablaba sobre el dolor, y explicaba cómo Dios no nos da una felicidad siempre para precisamente provocar que nuestro corazón se vuelva a Él. Dios nos da porciones de felicidad, momentos de felicidad, porque nos ama, porque es nuestro Padre y es bueno. Y puede ser un momento pues familiar, un momento disfrutando de un paisaje, momentos. Dios nos da esos momentos. Pero si Dios nos dejara vivir permanentemente así, ¿crees que tú y yo estaríamos aquí? No, yo no. Porque son esos momentos lo que hacen que mi corazón se rinda. Y Él lo sabe, Dios lo sabe. Dios usa el dolor y es necesario el sufrimiento. Número 2. El proceso puede amargarnos o madurarnos. El proceso, uno según se lo tome y según lo abrace, puede hacer que maduremos, que nos endulcemos, dicho de otra manera, o que nos amarguemos. Nos amargamos cuando no, como nos enseñaba Santiago, cuando no practicamos lo que dice Santiago, cuando no disfrutamos en medio del proceso de la transformación que estamos viviendo. Porque disfrutar, el sufrimiento en sí no es, o sea, es una herramienta, pero no es el fin en sí mismo. Porque ¿cómo disfrutas de algo que duele? No, pero disfruto de lo que está sucediendo en mi vida. Yo, si no fuera por procesos de dolor, no hubiera conocido muchas partes de quién es Dios, como su gracia. Su misericordia a mí me ha sido revelada a través del dolor. No fue solamente leyendo la Biblia y leyendo cómo Él es misericordioso. El dolor me ha revelado su misericordia. El dolor que yo he sufrido por malas decisiones que yo he tomado y cómo su misericordia me ha alcanzado, eso me ha revelado su misericordia. Si yo no hubiera pasado quizás por ese dolor, no hubiera comprendido su misericordia. Y te hablo de un montón de cosas más, su gracia, su perdón. Mira, uno no entiende la gracia de Dios hasta que no pasa por un proceso en el que tiene que aprender a un perdón total. No vas a comprender la gracia de Dios en su totalidad, y bueno, ¿y quién la comprende en su totalidad? Es tan grande que vamos avanzando, ¿no? Pero hasta que no te toca vivir un proceso de dolor en tu vida y te toca perdonar y extender gracia, no te es revelada aún más la gracia de Dios. Y así podría seguir con un montón de cosas. Entonces amamos eso y disfrutamos de eso, y así no nos amargamos en el proceso. Uno sabe que empieza a entender un proceso cuando puede agradecer a Dios por ese proceso, porque sin Él no seríamos transformados. Punto número 3. La paciencia es importante. Y estudiando y viendo sobre cómo se hace el vino, veía que hay que ser muy pacientes hasta llegar aquí, porque el tiempo de fermentación, el tiempo de espera luego en el vino, los meses que eso tiene que estar en reposo, o sea, sí hay que ser paciente. Y la impaciencia es lo que quiere todo ya, y entonces no tendría el sabor que el vino tiene, no estaría tan rico como está, no tendría ese vino algunos afrutados, otros amaderados, esos toques que le dan a cada vino, si no supieran esperar a que ese sabor en el reposo se quedara en el vino. ¿Sí me explico? Pues la paciencia es necesaria también en nuestros procesos. Y Dios prueba nuestra paciencia. Y Dios nos ejercita en la paciencia. Pero te aclaro algo. La paciencia no solo es esperar. Porque entonces pues todos tendríamos paciencia. Porque hay veces cuando algo no viene, cuando estás esperando algo, pues no te queda otra que esperar. ¿Me explico? O sea, si algo no viene, hay veces que ya no puedes hacer nada más que esperar. Pero eso no es paciencia. La paciencia es la buena actitud en la espera. Es la actitud correcta dentro de la espera.
Eso es paciencia y eso es lo que Dios quiere desarrollar en nuestro corazón. La paciencia sí importa, es importante. No hay procesos express y tenemos que aprender a esperar. Hay procesos cortos y hay procesos muy largos. Y en medio de eso, Dios, pues si tú quieres, no has traído esto todavía, tú quieres seguir trabajando en mí, pues mi paciencia será perfeccionada. Y último, y si me ayudas, Anthony, tráete un hielo aquí o algo. El final del proceso. Todos queremos esta parte, ¿verdad? El final del proceso, que acabe ya el proceso. Y ya quiero ver la luz al final del túnel. Y no nos damos cuenta que en medio del túnel también hay luz. Y es lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso hay que amar los procesos. Vámonos a Génesis capítulo 45 y con esto terminamos con esta historia. Como decía, hay tantos personajes para hablar de procesos. Un rey David, ¿no? Me llama mucho la atención. Cómo le nombran rey, le ungen y 17 años se pegó esperando para ser el rey. Y todavía cuando empezó a reinar ni siquiera reinó sobre todo el pueblo, sino sobre una parte. Y hasta los años no reinan todos. O sea, ¿qué procesos pasaron los hombres de Dios en la Biblia? O sea, que te digan vas a ser rey, te unjan ya como rey. Y tú dices, bueno, mañana que me pongan la corona, ¿no? Y me den el trono para reinar. No. Ahora te hemos nombrado un rey, pero ahora vas a tener al rey Saúl que te va a perseguir por un montón de años y va a querer matarte. Ese es tu proceso, David. Por eso fue el gran rey que fue. Porque él superó en victoria sus procesos. Lee la historia. Ahora, no voy a hablar de David, voy a hablar de José. Si hay alguien en la Biblia que nos llama la atención sus procesos, es la vida de José. Ese niñito, ese jovencito que leemos tan impertinente, ¿verdad? Que Dios le había hablado por medio de visiones, de sueños, pero no tenía un autocontrol, no tenía una madurez para expresar eso que Dios le había hablado. Y habla de manera tan impertinente a sus hermanos, incluso a su papá. Y bueno, toda la historia ya que conocemos, no me quiero enrollar ahí. Sus hermanos, las envidias, el malestar por cómo él se comportaba, por ser el preferido, hacen que lo quieran matar. Lo quiera matar a José, sus hermanos lo quieren matar. Deciden venderle al final. Llega a Egipto y su proceso continúa. Si no te basta con la herida de que tus hermanos te quieran matar, si no te basta con la herida de que tus hermanos te hayan vendido y te hayan hecho un esclavo, cuando tenías todo en la casa de tu padre, cuando tenías esa túnica tan bonita y tan chula. Si no te basta con superar esa herida, ahora vas a llegar a Egipto y te van a acusar injustamente de abuso. Van a decir mentiras sobre ti. Aún no te da tiempo a sanar una y viene la otra, ¿verdad? Y no solo eso, sino que por esa injuria te van a meter en la cárcel. Y te vas a pegar unos cuantos años en la cárcel. Y aún dentro de la cárcel que Dios te va a usar, pero no es el momento todavía, José. Vas a seguir siendo un anónimo sufriendo en un proceso porque te estoy preparando para ser el gobernador que vas a ser de Egipto. Y sabemos cómo acaba la historia, es liberado de la cárcel y bueno, pues se vuelve el primero de a bordo en toda el trabajo de Egipto para esa recolecta de comida y para esos años de hambre. Ahora, vámonos al versículo 7. Este es el final del proceso. Y yo quiero enseñarte que con esto puedas amar el proceso, porque amamos también el final del proceso. Y dice así el versículo 7. Son versículos que tú tienes que buscar en medio del proceso. Buscar que nuestro corazón sea entendido, como fue el de José, en la providencia de Dios y en la soberanía de Dios. Te lo voy a leer, dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para que no os muráis de hambre, básicamente, y para daros vida por medio de una gran liberación. Y el 8 ahí va: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora, todos sabemos que los que le llevaron ahí fueron sus hermanos que le vendieron. Pero cuando en medio del proceso tú te has revelado y empiezas a entender que tenemos un Dios soberano, tú puedes decir esto: no fueron mis hermanos quienes me trajeron aquí, fue Dios mismo. La soberanía de Dios es lo que opera por encima de lo que los demás a nuestro alrededor nos puedan estar haciendo. Llámese familia, llámese un jefe, llámese una enfermedad, la circunstancia que sea.
cuando en el proceso aprendemos a ver que tenemos un Dios soberano que es el que mueve las piezas de nuestra vida, nuestra resistencia a la prueba se va y aceptamos la prueba porque no es Dios, no es la circunstancia que me ha traído aquí, sino es Dios mismo que me ha traído aquí. Y cuando Él dice esto es como, wow, este tipo se aprovechó el proceso. No me trajisteis vosotros, me trajo Dios mismo para que hoy no nos muramos de hambre, para que los pueblos de alrededor no se mueran de hambre, para que mi familia, mi padre y mis hermanos, los que me vendieron, no se mueran de hambre. Vámonos, saltamos al versículo 14. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermanito pequeño. Los que tenéis hermanos pequeños sabéis la ternura que produce el hermano pequeño, aunque a veces te saque de quicio, pero te produce ternura. Dice que se lanzó a su cuello y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Este llanto significa, es un llanto que ya no viene del dolor. Es un llanto porque hemos llorado mucho en el dolor. El sufrimiento saca lágrimas de nuestros ojos y es normal, y dentro del proceso nos es lícito, es normal y es necesario. Las lágrimas tienen un poder también de parte de Dios sobre nosotros cuando sacamos esas lágrimas en su presencia. Ahora, estas lágrimas ya no eran de dolor, ahora eran lágrimas de pura misericordia y compasión, porque sobre los que estaba llorando eran los mismos que le vendieron. No sé si entiendes la escena. No sé si entiendes la profundidad de lo que estaba pasando ahí. Ay, este micro. Eran lágrimas tan simbólicas, tan proféticas de un corazón que había entendido un proceso y había sido sanado. Y seguimos. Dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y ahí te va el 17. Y dijo Faraón a José, esto es lo que provoca que tú aceptes un proceso, que vivas un proceso y que Dios te lleve por medio de un proceso. Eso va a traer gracia sobre tu vida y sobre los de tu alrededor. El favor de Dios va a venir sobre aquellos que están a tu alrededor. Fíjate lo que le dice Faraón. Diles a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán donde estaba su padre, y tomando a vuestro padre y a vuestras familias, venid de nuevo a mí. Fíjate lo que le dice, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿se lo merecen los hermanos esto? No, eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Porque a estos tipos yo les quería meter en la cárcel el doble de años de los que estuvo José. Pero así no es Dios. Dios es un Dios de gracia. Los procesos aceptados en nuestra vida, los procesos que nos rendimos a ellos, donde hay un arrepentimiento, donde hay una rendición, donde mi voluntad es doblegada, van a traer una atmósfera de gracia a todo mi alrededor, a tus hijos, a tu familia, a tu vecindario, a tu trabajo. Y no se queda ahí, dice, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto como para vuestros niños, vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. El 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, o sea, no te cargues con traer toda la mudanza, tranquilo, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Fíjate si es determinante que tú y yo aceptemos los procesos. Fíjate si es de influencia para nuestra nación, para nuestros hijos. El que tú y yo no resistamos más, no seamos orgullosos en el proceso y se amargue nuestro corazón, sino que lo aceptemos, lo abracemos, y eso va a traer ríos de gracia y de favor a nuestra ciudad, a nuestra familia. Es impresionante. Yo admiro a José, cómo soportó todo. Yo le admiro a este hombre, cómo empezó un poco regulera de chaval, pero en su inmadurez. Pero yo admiro cómo soportó en integridad cada parte del proceso y cómo Dios lo levantó a él y a su familia. Y vámonos al versículo 27 y con esto acabo. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Ya estaban recogiendo al padre de Canaán que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo,
Dice, su espíritu revivió. Jacob había estado muerto en vida. Su niño había muerto años atrás. A él le dijeron que había muerto. Y Jacob entró en una tristeza, en unas tinieblas de tristeza. Y había estado en un letargo todos esos años. Le comunican, José está vivo. Vámonos a Egipto, él tiene comida para todos. Nos han ofrecido todas las riquezas de Egipto. Dice la escritura que su espíritu revivió, tomó vida. El Espíritu Santo va a derramar vida sobre nosotros y nuestro alrededor cuando somos de aquellos que se humillan en los procesos, que los abrazan y que hay una transformación en nuestras vidas a través del proceso. Lo decía en la reunión de antes y lo quiero repetir. Sé que es duro lo que voy a decir, pero creo que es de Dios. Muchas veces a nuestro alrededor hay personas inconversas, familias, amigos a los que hemos predicado. Y nos cansamos porque están duros a veces. Y les invitas y les hablas y oras por ellos. Y quiero decirte algo. A veces el mayor estorbo para que se conviertan somos nosotros. Porque no es lo que hablamos, sino la autoridad con la que hablamos. No es la insistencia, sino lo que el Espíritu Santo derrama en sus corazones, que Él es el que convence. Y cuando nosotros somos de los que resistimos los procesos, podemos venir aquí toda la vida, pero no nos dejamos transformar por el Espíritu Santo. Estamos bloqueando que un río de gracia y de favor les alcance. Porque tú y yo no les convencemos. Es el río de Dios que trae vida sobre lo muerto, que trae gracia, que trae su misericordia, se derrama. Y nosotros tenemos que aprender a ser un canal de vida, a dejarnos transformar por el Espíritu Santo y a ser un canal, no a ser un estorbo. Al final Dios es Dios, Él hace lo que quiere y ni tú y yo le vamos a frenar si es su voluntad. Pero sí nos deja una muestra la Escritura de cómo podemos colaborar y no ser un estorbo a lo que Él va a hacer.